Bueno, muy buenos días a todas las personas que a esta hora nos ven a través de nuestra página web www.consejodestado.gov.co. Bienvenidos a su espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que busca acercar la corporación a los ciudadanos por medio de estas videoconferencias que se realizan 2 veces al mes. En el día de hoy nos acompaña la doctora Greti Patricia López Albán, ella es magistrada auxiliar de la sección cuarta, quien nos hablará sobre uno de los temas más importantes por estos días y es cómo declarar renta. La doctora López Albán es abogada con 25 años de experiencia profesional, 22 de ellos en la práctica del derecho tributario. Es experta en interpretación de la normativa tributaria, aduanera, cambiaria y de comercio exterior, en solución de conflictos tributarios y violación de derechos fundamentales, sociales y colectivos, además en el análisis de las demandas sobre pérdidas de investidura y recursos extraordinarios. También es docente y conferencista. Doctora López, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a los presentes, muy buenos días a la audiencia que nos está escuchando. Esta conferencia tiene como propósito no tratar el tema tributario desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino de un punto de vista más bien práctico. En este momento estamos en época de presentación de declaraciones de impuesto de renta y lo usual es que siempre busquemos o a los contadores o a los amigos, abogados o contadores que nos ayuden a hacer la declaración de renta. Pero yo quiero enfatizar en un punto y es que conocer la declaración de renta, conocer las finanzas personales es importante para una buena planificación de tu vida económica, ¿sí? En la medida en que uno sabe qué ingresos tiene, qué costos y gastos tiene, pues sabe qué utilidades al fin de cuentas puede tener en cuenta para poder ser un buen consumidor, ¿sí? Esa es una forma práctica también de ayudar a la reactivación de la economía. Entonces, nuestra labor como personas naturales es ser conscientes de que es importante conocer nuestras finanzas personales, ser conscientes de cómo estamos tributando y en qué condiciones estamos tributando. Entonces, esta presentación tiene como fin primordial darles a conocer el formato de la declaración de renta de las personas naturales. Enseñarles de manera práctica a partir de nuestro ejercicio como empleados o funcionarios judiciales cómo debe llenarse el formato de la declaración de renta. Enseñarles que en realidad es un ejercicio práctico y en realidad es sencillo, que se puede ir complicando en la medida, digamos, que nuestras finanzas se vuelvan un poco más complejas. Pero digamos que desde el punto de vista de los asalariados, como lo somos los empleados y funcionarios judiciales, pues en realidad estos formatos no tienen tampoco mucha ciencia. Entonces, vamos a proceder. Primero vamos a conocer el formato de la declaración del impuesto sobre la renta. Es el formato 210, formato estandarizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Este formato, como ustedes pueden apreciar, está conformado por varias partes, una parte general, esta, que está prevista para el diligenciamiento de la DIAN, otra parte que es la de datos del declarante, que es este componente, que está previsto para nuestro diligenciamiento, y después viene, digamos, ya la parte sustancial de la declaración de renta, que está conformada por el patrimonio, los ingresos, los costos y las deducciones, la renta, que es ya, digamos, aquí es donde se hace todo el proceso de depuración, que lo miraremos ahora con detenimiento, las rentas exentas, que se refleja finalmente en el total del resultado final, que es la renta líquida gravable. Al otro extremo del
formato podemos ver el componente de las ganancias ocasionales, y en esta parte, aquí hay dos componentes que tienen que ver ya con la liquidación como tal del impuesto, y se refleja lo que previó la legislación frente al particular, en el sentido de que las personas naturales debemos pagar un impuesto mínimo, de preferencia si al compararlo con nuestra depuración ordinaria de la renta arroja un menor valor, debemos siempre pagar el impuesto que mayor resultado dé, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto entonces con detenimiento en un momento. Vámonos entonces a la casilla del patrimonio. En la casilla del patrimonio tenemos, fíjense, 3 renglones muy sencillos, que es el referente al total patrimonio bruto, que son todos los activos, bienes, ¿sí?, y derechos, digamos que son susceptibles de valorarse en dinero. Tenemos las deudas en el segundo renglón, y esto arroja un total patrimonio líquido. Miremos aquí. Todo lo que tenga un valor patrimonial constituye nuestro patrimonio bruto. Ese era el renglón primero que vimos, ¿sí? ¿Cuál puede ser el patrimonio bruto? Cuando ustedes hagan su declaración de renta, tienen que tener en cuenta todo lo que posean en moneda nacional, en moneda extranjera, en efectivo, en cuentas, ¿sí? ¿Qué documentos tienen que tener para esos efectos? Para efectos del efectivo, pues simplemente se necesita su sinceridad, decir cuánto tienen debajo del colchón, para ver que eso lo tienen que reportar en su declaración de renta. En el tema de las cuentas, tienen que sacar los certificados bancarios, que son documentos que emiten las entidades bancarias, como estos, para los que están presentes, ¿sí? Certificados como estos, en donde les explican cuáles han sido, digamos, sus extractos, su saldo a final del 31 de diciembre del año objeto de renta, ¿sí? ¿Qué también tienen que reportar en el patrimonio bruto? Todo lo que sean los bienes muebles, por ejemplo, todos los enseres que tengan en su casa de habitación, ¿sí? Joyas, cuadros, electrodomésticos, ¿sí? Por supuesto, el vehículo también, de inmuebles, todo lo que tengan su casa de habitación, su casa de recreo, ¿sí? Y si tienen inversiones, por supuesto, también las inversiones. Bueno, ¿y cómo se valora patrimonialmente todo este tipo de bienes que tenemos? Si tenemos, por ejemplo, bienes muebles, se tiene que tener en cuenta el precio de adquisición del mueble, del vehículo, ¿sí? La primera pregunta que a usted les puede surgir es, de mi vehículo, ¿cuál es el valor, el precio de adquisición que tengo que reportar en mi declaración de renta? Es el precio de la factura. Por justicia uno debería decir que debería reportar año tras año el valor por lo menos que aparece en el avalúo del impuesto de vehículos automotores, que año tras año va disminuyendo. No obstante, lo que dicen pues, los expertos en la materia es que el estatuto tributario no contempla esa posibilidad, que lo que tenemos que hacer es reportar el precio de la factura del vehículo y que no tendríamos derecho, porque no llevamos las personas naturales, los asalariados, contabilidad, no tenemos derecho como a depreciar el valor del vehículo. Es un tema objeto de discusión, ¿sí? Frente a los bienes inmuebles, el valor patrimonial también es el costo fiscal, que es el precio de adquisición. Puede ser el costo, el precio del inmueble,
reportado en la declaración anterior, ajustado, ¿sí? Ajustado con el porcentaje del valor de la propiedad, de incremento de la propiedad raíz, y pueden incrementar mejoras y valorización. Y si se saca, por ejemplo, un crédito, es importante tener en cuenta que el costo fiscal, el precio de adquisición no puede ser menor al 70% de ese crédito. Pero también, tratándose de inmuebles, ustedes pueden acudir a su formato de declaración del impuesto predial. Ahí aparece el avalúo de los inmuebles, por lo tanto, ese es el valor que pueden entrar a considerar para meterlo en su declaración de renta. Si tienen inversiones, como por ejemplo, si acudieron a la democratización de las acciones de Ecopetrol y compraron acciones de Ecopetrol, si compraron acciones de Isagen, si compraron acciones del Grupo Aval, ¿sí? Que son de pronto las más conocidas que se han abierto al público, pues también tienen que reportarlas dentro de su patrimonio. ¿Cuál es el valor patrimonial de esas inversiones? Tratándose de acciones y aportes, es el precio de adquisición o costo declarado en el año anterior más ajustes. Pueden también tener otros documentos negociables. En esos casos, el valor patrimonial es el costo de adquisición más rendimientos no cobrados. Eso en cuanto al patrimonio bruto. Bueno, en cuanto a las deudas, pues todo lo que se considere pasivo, obligaciones de, digamos, por ejemplo, a las obligaciones que adquirimos al comprar un inmueble, van en ese renglón 31 de su declaración de renta. Los que la tienen ahí a su mano, la podemos ver nuevamente acá. En este ítem, deudas, pueden poner los créditos adquiridos para la compra de vehículos, los créditos adquiridos para la compra de inmuebles. No sé si hagan créditos para compra de acciones, no creo que sería lo más recomendable, pero bueno, en fin, en el tema de deudas van todo lo que corresponde a esos pasivos. Entonces, en este ítem, la operación es muy sencilla. Al total patrimonio bruto se restan las deudas y queda el total del patrimonio líquido, ¿sí? ¿Para qué efectos me sirve esta casilla? Bueno, el tema del patrimonio líquido sirve para calcular la renta presuntiva, que es un renglón que miraremos más adelante. Pero es importante tenerlo en cuenta, además porque pues, las últimas legislaciones también han regulado impuestos como el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, que están gravando precisamente la posesión de este tipo de patrimonios, ¿sí? Bueno, ahora sí vámonos al componente de ingresos. Este es el más importante. Nosotros, digamos que recibimos más del 80% de nuestros ingresos provienen de nuestro salario. Por lo tanto, digamos que es el ítem más importante. No nos vamos a detener aquí a explicar en la categoría de contribuyentes que estableció la Ley 1607, ¿sí? El propósito de esta conferencia es que tengamos un acercamiento a la declaración de renta de personas naturales, específicamente de nosotros como empleados judiciales. Por lo tanto, a nosotros nos cubre la categoría de empleados asalariados, ¿sí? ¿Qué debemos discriminar en este componente de ingresos? Pueden ver ustedes en la casilla, si la alcanzan a ver, perdón. Perfecto. Aquí en la casilla de ingresos podemos ver los recibidos como empleado. ¿Qué documento tenemos que tener en cuenta para este diligenciamiento? Ustedes pueden entrar a la página de la rama judicial, en el icono de servidores judiciales, buscan la aplicación del cactus
y ahí pueden bajar su certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? Es un formato diligenciado por las direcciones ejecutivas seccionales que le reportan a ustedes el total de ingresos percibidos en el año, ¿sí? Para empleados como yo, que soy magistrado auxiliar, nos distinguen, por ejemplo, los gastos de representación, y a todos los demás seguramente les distinguen todos los conceptos que se pagan por aportes obligatorios a salud, aportes obligatorios a pensiones, ¿sí? Si tenemos aportes voluntarios a pensiones, a cuentas AFC y también el ítem de retenciones en la fuente. Entonces, este documento es clave para llenar este formulario de la declaración. En el renglón de recibidos como empleado, pues se tiene que poner el total de ingresos que reporta el certificado de ingresos y retenciones. Posteriormente viene un renglón que se denomina recibidos por pensión por jubilación. Por supuesto, ese renglón no nos incumbe mientras seamos empleados activos. Posteriormente viene el de honorarios, comisiones y servicios. ¿Qué ingresos pueden reportarse en ese renglón? Si ustedes, por ejemplo, son docentes de universidades, perciben honorarios por prestar, por capacitar. En ese renglón van precisamente los ingresos que perciban por concepto de las clases que presten en universidades. Luego viene un componente que es intereses y rendimientos financieros. Son esas rentas pasivas que nosotros tenemos por tener nuestro dinero en cuentas bancarias, CDTs, ¿sí?, de ahorro, corrientes, etcétera. Entonces, para el efecto tienen que conseguir certificaciones como estas, ¿sí?, por ejemplo, de una institución bancaria, en la que también le reporta el total de los intereses pagados. Entonces, este documento ya les arroja a ustedes dos datos, uno para patrimonio, otro para ingresos. Para patrimonio, el saldo de su cuenta de ahorro a 31 de diciembre del año objeto de liquidación, ¿sí? Y de intereses y rendimientos financieros también le arroja el valor total, ¿sí?, que es el que hay que reportar en este renglón de intereses y rendimientos financieros que corresponde al número 36 en la declaración de renta. Viene luego el renglón de dividendos y participaciones. Insisto, si ustedes han adquirido acciones, por ejemplo, en Ecopetrol o en otro tipo de instituciones, pueden conseguir certificaciones como estas, por ejemplo, del Grupo Aval, o certificaciones como estas de Ecopetrol, en la que les precisa la cantidad de dividendos adquiridos en el año, ¿sí? Ese es el ingreso que deben reportar en la casilla 37. Luego viene otra casilla que dice otros. ¿Qué pueden reportar en esa casilla otros? Supongamos que ustedes tienen, además de su casa de habitación, tienen un apartamento, ¿sí?, y lo tienen en renta. Pues esos ingresos por arrendamiento de inmuebles también tienen que reportarlos en su declaración y esa es la casilla pertinente para hacerlo, ¿sí? Si, por ejemplo, también hacen inversiones en el exterior y adquieren rendimientos en el exterior, los cobran, pues los tienen que reportar en la casilla ingresos obtenidos en el exterior, que corresponde a la casilla número 39. Fíjense que hasta ahí nuestro proceso, digamos, de depuración es bastante sencillo en cuanto a qué ingresos vamos a reportar. Finalmente son los ingresos por salarios, ¿sí?, los ingresos por rendimientos financieros, los dividendos de las acciones que tengamos y otros ingresos que podamos realizar, como el que les comentaba del arriendo de un inmueble.
nosotros, como empleados judiciales, los servidores judiciales, no podemos ejecutar ninguna actividad económica. Eso está prohibido en la Ley 270, ¿sí? En la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Por lo tanto, no sería lo más ortodoxo que ahí aparecieran, ¿sí?, ingresos por actividades mercantiles, ¿sí? Entonces, por estas razones, digamos que nuestra declaración de renta se vuelve un tanto sencilla, porque finalmente tendríamos como derecho simplemente, no derecho, obligación, digamos, de reportar estos ítems. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en esta declaración de renta? Simplemente sumamos todos los ingresos obtenidos. Fíjense que después viene una casilla, unos componentes, que son los que ustedes pueden apreciar en este ítem, renglones 40, 41 y 42, ¿sí?, en donde están los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, los dividendos y participaciones. Lo que aparece reportado como ingresos en el renglón 37 pasa inmediatamente al renglón 41, porque son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Sí? 2, el componente inflacionario. ¿Qué es el componente inflacionario de los rendimientos financieros? En el renglón 36, que dice ingresos por intereses y rendimientos financieros, ustedes toman su formato bancario y ahí pueden apreciar que les discriminan los intereses pagados, pero también el porcentaje del componente inflacionario, que para este año corresponde al 76.46. Ese porcentaje aplicado a los ingresos por rendimientos financieros les da el ingreso no constitutivo de renta. En este caso que tengo aquí, por ejemplo, para unos ingresos de intereses por 417 pesos, aplicados el componente inflacionario 76.46, le arroja un total de 318 pesos como ingresos no constitutivos de renta. ¿Sí? Eso es lo que ustedes ponen entonces en la casilla correspondiente a ingresos no constitutivos de renta, que está en la casilla número 44. En el medio de estas dos casillas, entre dividendos y participaciones y otros ingresos no constitutivos de renta, fíjense que se encuentra la casilla de donaciones y pagos a terceros por alimentación. Esos ítems no nos incumben a nosotros, porque para el tema de donaciones son aquellos ingresos que perciben las personas naturales en favor de partidos o movimientos políticos, y siempre y cuando pues esos ingresos se destinen para ese tipo de, digamos, actividades políticas. Pues nosotros no, la verdad, no percibimos ese tipo de ingresos para dar a ese tipo de instituciones, por lo tanto no nos aplica este renglón, ¿sí? El pagos a terceros por alimentación son aquellos ingresos que perciben personas recibidos de patronos por servicios de alimentación dados para el trabajador y para su familia. Entonces, nosotros tampoco ni somos patronos, somos simplemente asalariados, por eso no percibimos ese tipo de ingresos, entonces ni los reportamos como ingresos porque no los percibimos, y por tanto tampoco quedan reportados como ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? En este ítem de otros ingresos no constitutivos de renta podemos también meter estos dos componentes. Los aportes voluntarios a fondos de pensiones hechos hasta el 31 de diciembre del 2012. Recuerden que a partir de la reforma tributaria de 1998, o sea, a partir del año 1999, nosotros como salariados podíamos tomar parte de nuestros ingresos
y destinarlos a ahorro. ¿Qué alternativas de ahorro? A los fondos voluntarios de pensiones. ¿Qué ventaja le daba a meter esa plata en los fondos voluntarios de pensiones? Pues que se constituían como rentas exentas, no estaban gravadas, podían utilizarse esos recursos para financiar para pagar la casa de habitación que ustedes compren. Entonces, antes de la ley 1607 del 2012, esa plata había que tenerla en estos fondos voluntarios por 5 años, ¿sí? Esta es la razón de ser para que ya si se ha retirado ese dinero, ¿sí?, se tomen como ingresos no constitutivos de renta. Si hoy retiran ese dinero, sí, mejor dicho, si retiraron ese dinero el año pasado, ¿sí?, y ya había cumplido los 5 años de permanencia en un fondo voluntario de pensiones, pues podían declararlos como ingresos no constitutivos de renta. ¿Por qué? Porque cumplió la finalidad. O los destinaban a vivienda o los dejaban durante 5 años, al cabo de los cuales podían retirarlos ya y tenerlos, digamos, ya completos con el beneficio causado a su favor. Lo mismo pasa con los aportes a las cuentas AFC. Esos ingresos también pueden tenerlos en cuenta ahí. O sea, ¿listo? Listo. Ahora sí, pasamos nuevamente al otro ítem, otra casilla, que es la de los costos y las deducciones. En los costos y las deducciones, también es poco lo que podemos llevar los asalariados. El primer ítem hace referencia a los gastos de nómina. Nosotros no tenemos gastos de nómina, por lo tanto no tenemos ahí gastos para llevar. Tenemos la deducción por dependientes económicos. ¿Quiénes son nuestros dependientes económicos? Nuestros hijos, ¿sí? Pero nuestros padres tienen que cumplir, eso sí, ciertos requisitos para llevar a los dependientes económicos. Tenemos también la deducción por pago de intereses a vivienda y otros costos de deducciones en donde podemos meter ahí, en este renglón 50, lo que nos retienen por seguridad obligatoria de salud y por lo que paguemos por medicina prepagada. Miremos entonces cuáles son esos componentes. En costos y deducciones, entonces, tengamos en cuenta que de dependientes económicos solo podemos llevar el 10% del total de los ingresos brutos, máximo 32 VT mensuales, 384 VTs al año, lo que significa un total de 14.425.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes hagan su declaración de renta, en la deducción por dependientes económicos, renglón 48, ese rubro no puede sobrepasar de 14 millones de pesos, 425.000. ¿Sí? Los intereses pagados para préstamos de adquisición de vivienda, máximo podemos llevar 1.200 VT al año, que es un total de 35.704.000 pesos. Aportes obligatorios a salud los podemos llevar todos. Y medicina prepagada, máximo 192 VTs al año, que son 5.713.000 pesos. Bueno, para esos efectos, pues bueno, para el tema de dependientes económicos, uno puede tener en cuenta, por ejemplo, las certificaciones de pago que se hacen a los colegios o a las universidades. Estas instituciones también pueden aportar ese tipo de certificaciones para que nosotros podamos hacer esta declaración de renta. Para los intereses y préstamos de vivienda, las entidades bancarias también entregan formatos como los que hemos visto. Para los aportes obligatorios de salud, pues tenemos que tener en cuenta la información reportada en el certificado de ingresos y retenciones. Y para medicina prepagada, las instituciones de salud también dan unas certificaciones en las que discriminan incluso por hijos. A ver si tengo una acá.
Pero ahí ustedes pueden mirar y limitar, verificar pues que ese monto no sobrepase el establecido por la norma. Bueno, no tengo uno acá para indicarles, pero bueno, ese es el documento que habría que obtener de estas instituciones de salud. Bien, pasamos entonces ahora a los costos y deducciones. En los costos y deducciones, que son los renglones 47 a 52, entonces tenemos también la posibilidad de llevar el gravamen a los movimientos financieros. ¿Dónde encuentran esa información? Nuevamente, en las certificaciones bancarias aparece el valor del GMF reportado. En estos documentos. ¿Cuánto pueden llevar? ¿Cuánto podemos llevar? Únicamente el 50%. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen un apartamento que tienen en renta y perciben ingresos por ese tema, pues también pueden llevar el impuesto predial pagado por ese inmueble o el impuesto de valorización pagado por ese inmueble. Si le hacen mejoras, acondicionamientos, también puede llevarlo como costo o gasto, ¿sí? ¿Qué también podemos llevar como costos y deducciones? Pues la verdad no es mucho lo que podemos llevar en realidad ahí, pero bueno, creo que en todo caso es importante, después miraremos cómo quedó este tema en la reforma tributaria. Bueno, fíjense ahora sí cómo es el ejercicio en este caso. Vamos a hacer una recapitulación con la declaración de renta. Si ustedes pueden ver, aquí las operaciones son sencillas. Tenemos el total de ingresos reportados en esta casilla, en la 46, ¿sí?, que es el resultado de sumar, todos los ingresos y restarle los ingresos no constitutivos de renta. A ese valor le restamos los costos y las deducciones y nos da un total de la renta líquida ordinaria del ejercicio, que es la que corresponde al renglón 53, que pueden ver aquí. Ahora, a estos renglones vamos a restarles las rentas exentas. ¿A qué tenemos derecho nosotros los servidores judiciales frente a este tema? Vamos a ver las rentas exentas. En rentas exentas podemos llevar el 25% de nuestro ingreso laboral bruto menos los ingresos constitutivos de renta menos las rentas exentas, ¿sí? Para calcular esa renta exenta del 25%, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que depurar una base. Entonces, insisto, tomamos todos los ingresos laborales, le restamos los ingresos no constitutivos de renta y le restamos las rentas exentas, y a esa base le aplicamos el 25%. Ahora vemos, digamos, un ejercicio. Los gastos de representación de magistrados. Los gastos de representación de magistrados tienen un monto del 50%. ¿Cuál es la base para calcular ese 50%? El ingreso que constituya salario, que es una discusión de qué es lo que constituye salario, tema pues que no lo voy a tratar, pero en un ejercicio miraremos ahora cómo está haciendo este tema, ejecutando este tema la dirección ejecutiva, pero lo importante es tener en cuenta que en el certificado de ingresos y retenciones aparece discriminado el valor de los gastos de representación. Luego habría que tomar ese valor, que es el que reporta la dirección ejecutiva a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bien,
En los gastos de representación de los jueces, bueno, aquí hay un error, es el 25%, no es el 50%, hay un error en la diapositiva, es el 25%. La base para sacar ese porcentaje es el ingreso también que constituya salario. ¿Qué también son las rentas exentas? Los aportes obligatorios de salud. Entonces, ubicándonos en los renglones 58 a 64 de la declaración de renta, podemos llevar como rentas exentas el 50%, entonces, constitutivos de gastos de representación, los aportes obligatorios a pensiones, los aportes a fondos voluntarios de pensiones, los aportes a las cuentas AFC y otras rentas exentas. ¿Cuáles serían otras rentas exentas? Por ejemplo, las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. Es importante que tengan en cuenta que para aportes voluntarios a salud o aportes a cuentas AFC hay un límite que es el del 30% del ingreso laboral bruto, sí, pero restado aportes a AFC, aportes obligatorios de pensiones. O sea, no puede superar el 30% del ingreso bruto contado o sumado todo lo que ya hayamos aportado a AFC y a aportes obligatorios de pensiones. Bien, finalmente, entonces, recapitulando, el ejercicio resulta sencillo. Pues volvemos a tener en cuenta, entonces, sumamos el total de ingresos, restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, sumamos costos y deducciones, esos costos y deducciones se los restamos al total de ingresos netos y con eso obtenemos la renta líquida ordinaria del ejercicio. A ese valor le restamos las rentas exentas y tenemos la renta gravable. Ya tenemos nuestra base. En el tema tributario son importantes varios elementos. La base, la tarifa. Entonces ahora vamos a ver cómo se aplica esa tarifa en el tema. Bueno, aquí hay un punto que tengo también que tengo que tener en cuenta. El auxilio de cesantías y los intereses de cesantía también pueden constituir una renta exenta. Cuando ustedes retiran sus cesantías, eso puede ser una renta que tienen que reportar en los ingresos, pero también queda como renta exenta, luego el efecto es neutro. Sin embargo, para esos efectos tienen que tener en cuenta que hay unos requisitos y hay unos porcentajes de renta exenta. Por ejemplo, lo que dice la norma es que esos auxilios e intereses de cesantía que sean retirados por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VT, que son 10.414.000 pesos, el 100% está exento. A medida que empieza a incrementar el valor del retiro del auxilio de cesantía más intereses, pues el porcentaje de exención va bajando, ¿sí ven? Entonces, si es de 12.199.000, la renta exenta ya sería del 90%, si es de 13.984.000 sería de 80% y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver, hasta aquí, esto es lo que deberíamos hacer este año. ¿Cuál es la diferencia de lo que nos viene para el siguiente año? Para el siguiente año, lo que tenemos que tener en cuenta es que cambia la legislación en el sentido de que ya no nos categoriza a nosotros los empleados por tipo de contribuyentes, sino que categoriza nuestro tipo de rentas. Entonces, se llama este sistema de renta cedular. ¿Qué significa? Que vamos a tener distintos tipos de rentas. Ustedes vieron cuando vimos las casillas de ingreso que teníamos ingresos por salarios, ingresos
por rentas de capital, ¿sí? Ingresos por rendimientos financieros y ingresos por dividendos, ¿sí? Y hay otras rentas, otras rentas no laborales, ¿sí? Esos mismos ingresos se van a tener en cuenta también para el siguiente año, sino que van a ser consideradas de manera individual. El mismo ejercicio que acabamos de hacer en este momento se lo tiene que hacer de manera independiente. Me explico. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Sumamos todos los ingresos, ¿cierto? Sacamos una renta líquida gravable sobre la cual recaería una tarifa, ¿cierto? Con la ley 1819, lo que se va a exigir es hacer una depuración única y exclusivamente por rentas laborales. Y al hacer la depuración les va a dar una renta gravable a la que se le va a aplicar una tarifa. Y ahí tenemos, digamos, una sumatoria, un valor que hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen ingresos por dividendos, entonces también los depuran de manera independiente. ¿Cuáles son los costos y deducciones que tengan directa relación con esos ingresos? ¿Cuáles son las rentas exentas que tengan directa relación con esos ingresos? Porque ya no se van a poder mezclar costos y deducciones, rentas exentas de estas dos partidas, salarios y dividendos. Se van a ver de manera separada. Además, porque para cada resultado se va a tener en cuenta una tabla de tarifa diferente. Esa es, digamos, que la primera implicación de la ley 1819. ¿Cuál es otra gran implicación de la ley 1819? El límite. Acabamos de ver una cantidad de, digamos, unos beneficios por ingresos no constitutivos de renta, unos beneficios por costos y deducciones, unos beneficios por rentas exentas, ¿sí? Cada uno supuestamente tenía unos límites. Límite por dependiente económico, límite por intereses a vivienda, etcétera, etcétera. La ley 1819 respeta o deja vigente todo ese tipo de, digamos, de emolumentos que podemos detraer de nuestros ingresos por salarios, pero adicional a esos límites que tiene cada ítem, dice, pero adicionalmente nada, sumado rentas exentas, sumado ingresos no constitutivos de renta, sumados costos y deducciones, no me puede superar el 40% del salario, ¿sí? Entonces, al año, los asalariados no podemos detraer de nuestra declaración de renta por salarios más de 160.569.360 pesos, que es el límite que impuso en pesos la ley, que están representados en 5.040 VTs. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer quiero hacer un ejercicio antes de ir a la casilla de ganancias ocasionales. Fíjense, la tarifa, con la ley 1607, con la que está rigiendo en este momento esta declaración de renta que vamos a presentar, ¿sí? Teníamos la opción, o el gobierno estableció que nosotros tenemos que pagar un impuesto mínimo alternativo denominado IMAN, ¿sí? Por eso es que en las casillas 72 a 90 pueden ver los dos tipos de impuestos que se pueden declarar, que pueden resultar. Este es el ejercicio entonces que vamos a hacer en este momento. Las tarifas no han cambiado. Este es un ejercicio que, para que se den cuenta como de la diferencia de lo que ocurre con la ley 1819. Por ejemplo, en una declaración de renta cuyos ingresos netos sean, por ejemplo, de 311 millones de pesos, dividendos y participaciones de 806.000 pesos, aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud
y pensiones de 20.683.000 pesos, gastos de representación de 125, le da una renta líquida gravable alternativa, que era la que establece la ley, que es la que establece la ley 1607 para liquidar el impuesto mínimo alternativo. En cambio, en la depuración ordinaria ustedes tienen los mismos ingresos netos, restado costos y deducciones, les da una renta líquida ordinaria, les restan las rentas exentas y les da, fíjense, una renta líquida gravable mucho menor, ¿sí? Entonces, con el IMAN se paga un impuesto de 10.135.000 pesos, en cambio con el de la depuración ordinaria se paga un impuesto de 4.200.000. Entonces, la norma nos exigía pagar por el IMAN, el que resultara mayor, porque podía resultar que el ejercicio aquí en la renta ordinaria fuera a resultar mayor y se pagaba por el mayor, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es hacer como el doble ejercicio para ver cuál es el impuesto que se tiene que pagar. Bien. Entonces, por el momento, digamos, la tarifa no ha cambiado, la tarifa está determinada por esta tabla, que en realidad no es compleja. Fíjense, en este ejercicio lo que uno hace es convertir la renta líquida gravable por el número de VTs y eso les arroja la renta gravable alternativa o la renta líquida gravable en VTs. Y por ejemplo, en la vigencia del 2016, en el cuadro que dice IMAN en VT, fíjese que les da un total de renta gravable alternativa de 5.586. Ese valor uno lo comparaba con esta tabla que aparece en el Estatuto Tributario, artículo 133, me parece el Estatuto Tributario, y buscan ese valor, y ese valor lo cotejan con la columna del IMAN que aparece al frente, y ahí les aparece el valor que aparece aquí, 340 VTs, IMAN en VT 340,66, es el que corresponde a las 5.586, que es la renta gravable alternativa. Y ese es el impuesto que arroja ya convertida el IMAN en VT por el número de VTs, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el otro impacto que tiene la ley 1819 en la actualidad? La ley 1819, si ustedes se dieron cuenta en sus recibos de nómina en este año, por lo menos para mí el impacto fue bastante significativo ahora en el mes de julio. ¿Por qué ocurrió esto en el mes de julio? Porque a todas las personas asalariadas nos calculan las retenciones en la fuente por un sistema que se denomina el procedimiento número 2. Es un procedimiento en realidad muy sencillo, que consiste en que te hacen el cálculo de tu declaración de renta en junio o en diciembre. ¿Qué hace, digamos, la gente o el personal, la dependencia de personal que hace esta liquidación? Toma los ingresos anteriores al mes de junio. Voy a sacar aquí, no sé si puedan proyectar esta imagen, que es un simulador. No sé si se pueda ver. Vamos a salir de acá. Bueno, los que están no lo pueden ver por vía, bueno, ahí creo que ya va a aparecer.
Si ustedes quieren verificar si su porcentaje de retención en la fuente está bien o mal hecho, les sugiero hacer el siguiente ejercicio. Ustedes pueden tomar sus recibos de nómina, ¿sí?, de los años 2016 y 2017, discriminarlos por los ítems en los que está conformado el recibo de nómina. Los discriminan absolutamente todos. Hacen esta tabla 2016, 2017 y luego hacen una tabla en la que tomen los aportes, los ingresos, perdón, de junio del 2016 a diciembre del 2016 y de enero a mayo del 2017. Esto les va a promediar el monto de ingresos percibidos durante el año. Bien, ese promedio es el que podemos poner aquí en esta tabla, en este prevalidador, que lo pueden conseguir muy fácilmente por internet. Muchas firmas de contadores o de abogados tributaristas tienen este tipo de ayudas en Excel que les permite hacer este tipo de cálculos. Esta plantilla en particular la encontré en esta fuente, para los que quieran verificarla. Ahí aparece www.aconter.com. Entonces, en esta casilla del salario introducen el valor promediado de los 12 meses anteriores de ingresos percibidos de junio a diciembre del 2016 y de enero a diciembre del 2017. A esos valores le restan los ingresos que no constituyen ingreso para el trabajador, que son los pagos, recibos para alimentación, que dijimos que no nos incumbe a nosotros, los aportes obligatorios por salud y los aportes obligatorios a pensiones. También le restan las siguientes deducciones: los pagos por intereses de vivienda o costo financiero leasing habitacional, con los límites establecidos en la ley, la deducción por dependientes, los pagos por salud, medicina prepagada, y eso les arroja un total. También pueden discriminar las rentas exentas, que recordemos son los aportes voluntarios al fondo de pensiones, los aportes a las cuentas AFC, los gastos de representación de algunos funcionarios oficiales, y eso le da un total de rentas exentas. También calculan aquí el 25% de las rentas laborales exentas que tenemos todos los trabajadores. Y eso nos da un gran total de rentas exentas de 74 millones de pesos, pero fíjese que el prevalidador le dice, ojo que con la ley 1819 su cálculo límite tiene que ser de 40% sobre los ingresos no constitutivos de renta. En este caso, entonces, lo único que se puede detraer son 111.954.000 pesos. Entonces, lo que tenemos que sacar es la renta gravable, que sería el 60% de los ingresos, menos los ingresos no constitutivos de renta, que para el ejercicio que estamos haciendo da un total de 167.931.000 pesos. Ese valor se lo divide por 13 y les da este valor de 12.918.000 pesos. Ese es el ingreso base mensual para la retención en la fuente. Entonces, lo que se hace a continuación es aplicar esta tabla, que no ha cambiado. Es una tabla muy sencilla, simplemente se convierten los 12.918.000 pesos en VT, ¿sí? Se verifica
que en este caso da un total de 405 VT, por lo tanto está en el rango de mayor a 360 VT, por lo tanto se le aplica esta fórmula que es el ingreso laboral expresado en VT menos las 300 VT por el 33% más 69, y eso le arroja el total de retención a aplicar, que en este caso son 2.676.000 pesos. Esa retención de 2.600.000 pesos equivale al 20.72% de los ingresos laborales percibidos mensualmente. Entonces, para los que quieran hacer el ejercicio, pueden acudir a este tipo de ayudas y verificar por sus propios medios si las retenciones que les están aplicando son las pertinentes. Pero hay que hacer, digamos, todo ese promedio de del ejercicio anterior para poder llegar al porcentaje adecuado y verificar con sus recibos de nómina si es el que corresponde. En todo caso, por razones, digamos que matemáticas, es obvio que ese límite del 40% sí generó pues un impacto bastante fuerte porque limita las exenciones mucho frente a lo que habíamos declarado en renta. Ustedes lo pudieron apreciar en la presentación en la que comparamos el impuesto. Puedo aquí mostrarles también un ejemplo de los cambios que pueden haber a partir del siguiente año. En este ejercicio, por ejemplo, con la ley 1819, con unos ingresos más o menos de 313 millones al año, si se le quita salud y pensión, tenemos una base límite de 40% de 292 millones, máximo a detraer 116 millones. Tenemos una renta gravable de 175 millones, con el régimen de depuración ordinaria nos da un impuesto probable, hipotético para el siguiente año de 41 millones de pesos, frente al que se había declarado ahora incluso con el IMAN de 10 millones. O sea, el incremento es 2 veces lo que se ha pagado. Entonces, el impacto se verá el siguiente año, pero ya se está viendo este año en las retenciones en la fuente. Por eso les decía que la declaración de renta es un instrumento para planificar su economía familiar, sobre todo para que el siguiente año no les toque desembolsar una gran cantidad de dinero, ¿sí? Las retenciones en la fuente altas que nos estén efectuando en este momento servirán para imputarlas en el siguiente año. Luego el impacto es grande en este momento, pero digamos que en el siguiente año será, digamos, más razonable pagar un monto más, digamos, a plazos. Pagar el impuesto a plazos es un poco más fácil que pagarlo de un solo contado. Entonces, voy a darle la palabra a uno de los presentes que quiere manifestar una pregunta. Gracias, doctora. Ese límite del 40% para el año entrante incluye costos, deducciones y rentas exentas, el total, ¿sí o no? O sea, no se puede pasar. Los tres factores son costos, rentas exentas y deducciones. Sí. Sí, lo que dice la norma es que nosotros tenemos que tener los ingresos laborales
Si lo tengo. Y a eso le quitamos, en este ejercicio usted lo puede ver, tenemos los ingresos laborales, le quitamos, le restamos salud y pensión. ¿Sí? Y eso le da la base para calcular el 40%. ¿Sí? Entonces, eso le da un total en este caso de 292 millones de pesos. Entonces, esto le da, esa es la base para calcular el 40%, le da 116 millones en este caso. ¿Sí? Los 292 es la resta del ingreso laboral menos salud y pensión. ¿Sí? ¿Lo puede apreciar ahí en el ejercicio? El 40% son 116 millones. Pero digamos que el máximo que permite la legislación son 5.040 VT. Entonces digamos que la diferencia entre 160 y 116 son los que usted podría maniobrar, por decirlo de alguna manera, para ver cómo planificar tributariamente y racionalizar el tema de sus impuestos, llevando ahí deducciones, ¿sí? Rentas exentas, como los aportes a pensiones, como la deducción de dependientes, como medicina prepagada, intereses para vivienda. Pues no tenemos mucho en realidad que llevar, pero digamos que ese es el margen que usted puede maniobrar para quedar como dentro de ese límite, y de ahí pues no puede pasarse. O sea, cualquier tipo de exención, deducción o renta no puede sobrepasar de ninguna manera 160.570.000 para el año entrante. Sí, o sea, lo primero que tiene que tener en cuenta es que no pueden primero sobrepasar el límite impuesto para cada ítem. Por ejemplo, pues quiero llevar dependientes económicos. Ya dijimos que no puede superar el 10% y hay un máximo también límite que establece la legislación. Entonces, no lo puede sobrepasar. Son dos filtros. Son dos filtros, ¿sí? Son dos filtros. Digamos que hay uno por cada ítem y hay uno más grande que sería el que aplica para la sumatoria de todos esos componentes. Ya. ¿Sí? Las implicaciones se están viendo desde este momento, incluso debieron verse desde el 1 de marzo del 2017, porque a partir de ese momento empezaba a regir para efectos de la retención en la fuente. No sé por qué a nosotros el impacto se dio ahorita en julio, creería yo que es porque en julio ya se ve reflejada la aplicación del procedimiento número 2. ¿Sí? Pero hay una circular, hay un concepto de la DIAN provocado por la dirección ejecutiva que le preguntó a la DIAN que cómo entraba a regir esto de las retenciones a la fuente, y en ese concepto la DIAN le dice que esto debió empezar a regir a partir del 1 de marzo del 2017. Por lo tanto, ese límite del 40% ya debería haberse reflejado desde marzo, desde este año. En mi caso particular no se vio reflejado sino a partir del mes de julio. No sé qué haya pasado con los casos particulares de ustedes, pero entiendo que el impacto de la retención es supremamente alto, y del impuesto de este año al que viene va a ser bastante alto, bastante alto. Gracias. Doctora, muchas gracias por esta conferencia. También tenemos otras preguntas vía Twitter. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza la DIAN para revisar nuestra declaración de renta? ¿Cuál es el procedimiento? Que utiliza la DIAN para revisar nuestra declaración de renta. Bueno, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que la DIAN cuenta con un modelo único de gestión de ingresos y de control automatizado que ustedes lo pueden apreciar cuando entran a la página de la DIAN, ¿sí? Todo ese sistema que ellos denominan MUISCA es todo un modelo único de gestión, ¿sí? Entonces, una de las primeras formas, digamos, de empezar a controlar a los contribuyentes es formalizando nuestra inscripción en el RUT. El RUT es un mecanismo que permite identificar y clasificar y localizar a todos los contribuyentes, ¿sí? Y a partir del NIT, que es el número de identificación tributaria, permite pues individualizarnos.
Entonces, desde ahí ya empezamos a ser controlados, con un número de identificación tributaria y nuestro registro único de tributación. Otra forma es que la DIAN hace ya mucho tiempo está exigiendo información a terceros para hacer cruces de información. Entonces, cuando ustedes entran a la página de la DIAN, yo les sugiero inscribirse, si son declarantes de renta, les sugiero registrarse, porque de esa página ustedes pueden sacar un reporte en Excel como este, ¿sí? En el que todas las instituciones que hayan tenido algún vínculo con nosotros les reportan todos los ingresos que hayamos percibido. ¿Sí? Entonces, no hay escapatoria, ya la DIAN tiene la información de nuestros ingresos, ¿sí? De manera que creo que ahora queda supremamente fácil para la DIAN incluso ya enviar un formulario de factura para que simplemente se pague, porque ya con ese límite del 40% es muy fácil, digamos, calcular y hacer el cruce de información y ya se sabría cuánto pagaríamos los asalariados. Entonces, en el evento de que no cumplamos con los requisitos para llenar ese formato de declaración de renta, pues el proceso de investigación es el mismo que le hacen a cualquier contribuyente. A partir de estos cruces de información, hacen la verificación digamos, ellos pueden hacer la declaración de renta con esa información, cotejarla con la nuestra y verificar que hay algunas inconsistencias. Nos requieren, nosotros respondemos, si estamos bien sustentados, pues no habrá problema, si no estamos bien sustentados, pues habrá liquidaciones oficiales de revisión y contra esas pues se procederán los recursos de reconsideración pertinentes. Precisamente la siguiente pregunta era enfocada hacia eso, o sea, ¿qué pasaba si no se declara renta o si se declara después de la fecha establecida? Si no se declara renta, la DIAN tiene la posibilidad de imponer una sanción por no declarar. Para el efecto, lo primero que hace es emplazar. Dice, por favor, usted no ha presentado su declaración de renta, declare, ¿sí? Y ahora es muy fácil establecer si estamos obligados o no obligados a declarar. El mismo cruce de información sirve. Por el total de ingresos percibidos, con el solo certificado de ingresos y retenciones que suministre la Dirección Ejecutiva Nacional y seccionales, dependiendo de los casos, a la DIAN, ahí se sabe ya quién tributa. Aquí es bueno tener en cuenta, por los cálculos que hice, desde el auxiliar judicial 1 tiene que tributar. Entonces, es muy fácil pues verificar esa situación. Entonces, te pueden emplazar, puedes presentar tu declaración presentando una sanción por extemporaneidad, o puedes no declarar y someterte a que te hagan una liquidación de aforo y que sea el propio Estado el que te determine tu impuesto. También preguntan por acá que si es cierto que guardar los recibos de todas las compras que se hacen durante el año sirve para la declaración de renta. ¿De todas las qué? Los recibos de las compras que se hicieron durante el año. No, no, o sea, sí, bueno, pero la pregunta es para nosotros los asalariados, empleados judiciales, pues no. No, lo que usted se gasta en zapatos, en ropa, en el restaurante que le toca gastar acá, en el bus que le toque tomar para venir acá, nada de eso lo podemos. Un independiente sí, nosotros no. Bueno, lo importante es, en costos y deducciones, la regla general es que tengan relación de causalidad, sean necesarios y sean proporcionales con la actividad productora de renta. Como nuestra actividad productora de renta es ser asalariados, nosotros mismos somos el activo fijo, ¿sí? De nosotros es que se derivan los ingresos, pues no es mucho lo que hay que depurar. Lo que les comenté es lo que se puede depurar única y exclusivamente. Preguntan también acá que los funcionarios que son docentes deben certificar ingresos y retenciones por sus honorarios. ¿Existe alguna limitación en cuanto al monto de honorarios o las horas cátedra impartidas?
Claro que sí. Nosotros, como me estoy refiriendo, como esta charla está referida a empleados y funcionarios judiciales, hay que tener en cuenta que la ley 270, la ley estatutaria de administración de justicia, nos restringe a 5 horas a la semana. Y siempre y cuando no afecte el servicio. Entonces, claro que hay que reportar. Las universidades también presentan formatos como estos, ¿sí? En donde ellos reportan los honorarios, la base de retención, y este tipo de formatos también los suministran las universidades a la DIAN en la información exógena que tienen que reportar. Luego, este tipo de ingresos también los tiene la autoridad tributaria, por lo tanto también se tienen en cuenta. A partir de la ley 1819, esas rentas van a estar en la renta cedular como renta laboral. Aquí hay otro compañero que quiere. Gracias, doctora. No sé si nos podría hablar un poco del IMAS, el formulario 230, que creo que también aplica para los empleados, en el caso de la declaración de renta. Bueno, ese formulario IMAS es para contribuyentes que tengan ciertos ingresos, en realidad son bajos. El beneficio es que podían tributar a unas, también se establecía como una renta gravable alternativa, no tengo aquí el formulario, ¿sí? Pero se podía depurar, y la ventaja de presentar ese formulario es que tu declaración de renta presentada con ese formato quedaba en firme en menor tiempo del que puede quedar una declaración de renta normal, 6 meses, ¿sí? Los que presentamos una declaración de renta común y corriente, la firmeza es de 2 años, en este tipo de declaraciones es de 6 meses. Bueno, doctora Greti, muchas gracias por su conferencia, que seguramente ha sido de gran ayuda, no solamente para las personas que nos acompañaron aquí en esta sala de audiencias del Consejo de Estado, sino también para todas las personas que nos siguieron a través de la página web y del Twitter. Los invitamos para que estén pendientes en nuestras redes sociales de las próximas videoconferencias, y muchas gracias a todos los asistentes.